Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, colegas? Buenas tardes, ¿Qué doctor. tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes. Muy Buenas buenas tardes. tardes. Doctor Ingol, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo están todos? Muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Sí, y hay alrededor de ¿cuántos? A ver, vamos a ver en la sala. Hay 58 participantes. ¿Sí? Muy bien. Creo que hay un grupo suficiente. Seguramente se van integrando más adelante, ¿sí? El resto de sus compañeros. La semana pasada estuvimos conversando un poco sobre, digamos, la importancia de la medición del agua, ¿correcto? Sí, habíamos hablado sobre unos aspectos de, digamos, de la medición, cuáles son los beneficios de la medición del agua, sí, por qué realmente necesitamos medir para controlar, obviamente medir y tomar decisiones. ¿Sí? Una buena gestión del agua significa saber con qué cantidad de agua realmente contamos en nuestro sistema. De lo contrario, cómo podemos distribuir, cómo podemos manejar, cómo podemos gestionar el sistema de recursos hídricos o el sistema de riego en este caso. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora vamos digamos, a ver distintos métodos que seguramente ustedes, más de uno ya conoce, ¿sí? Pero es bueno recordar, ¿sí? Algunos fundamentos en relación, digamos, por ejemplo, al método de correntómetro o al método, digamos, déjenme 30 segundos, ¿sí? A ver, 30 segundos. A ver, 30 segundos. Ok. En relación al método del correntómetro, le decía, a las estructuras de medición, etcétera. Y en esta parte vamos a iniciar con, digamos, el método del flotador, el más sencillo, que seguramente ustedes lo recuerdan, ¿sí? Vamos a repasar ahí algunos fundamentos, digamos, simples, y vamos a ir poco a poco también respondiendo a algunas preguntas que ustedes tengan, digamos, proporcionen en el chat, ¿sí? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes una vez más. Entonces, vamos a hablar sobre el método del flotador y el método volumétrico en esta parte. Después vamos a hablar del método del correntómetro, ¿correcto? Hoy día, fíjense, vamos a abordar como contenido en esta parte, en esta lectura, un poco, digamos, repasar el método de área-velocidad y dentro de ellos, obviamente, está el método del flotador y el método volumétrico, ¿sí? También después de ello, vamos a estudiar, correcto, a comprender los fundamentos del método del correntómetro, ¿correcto? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces fíjense, también tengo algunos videitos por ahí, un video que les va a gustar, está, digamos, en inglés, pero con la traducción creo que ustedes, digamos, no van a tener ningún problema, ¿correcto? Bien, entonces como competencia de esta sesión, de esta parte, es estudiar algunos fundamentos de los métodos del flotador y volumétrico para medir el caudal, ¿no? Esa es la idea. Después de esta parte, obviamente ustedes van a recordar, para algunos va a ser nuevo, sí, quizás en forma muy general lo conocen. Entonces, después de esta sesión, de esta parte, correcto, van a conocer ya, digamos, con mayor detalle este método. Es muy sencillo realmente, es muy sencillo, pero muy útil, ¿eh? Muy útil, no solo en canales de riego, sino también a nivel de ríos, como lo vamos a ver con un video que tenemos por ahí, ¿sí? Muy bien, entonces, antes de ello, fíjense, déjenme definir, ¿correcto? Déjenme definir, digamos, el caudal, ¿correcto? Sí, ¿qué cosa es el caudal? ¿Qué es la descarga? Seguramente ustedes, digamos, manejan, obviamente, todos, la gran mayoría, obviamente, está en los sistemas de riego, el caudal. ¿Qué es el caudal? Es el volumen de agua que pasa por una sección transversal. Por ejemplo, esta es una sección. ¿Cuál es la cantidad, esa masa de agua que pasa, esa cantidad, ese volumen que pasa por esta, digamos, por esta sección hidráulica, ¿correcto? ¿Sí? Digamos, durante un tiempo determinado, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, el caudal, ya lo sabemos que en el sistema internacional, ¿correcto? Está obviamente, en metros cúbicos por segundo, ¿correcto? Y esto hemos dicho que es volumen, obviamente, o L al cubo, en este caso, L al cubo, ¿correcto? Entre T, ¿correcto? Son las unidades.
Muy bien, una vez más, en el sistema internacional lo expresamos en metros cúbicos o por segundo o litros por segundo, y en el sistema inglés pies cúbicos por segundo o galones por minuto, ¿correcto? Galones por minuto también es otra, digamos, unidad, otra forma de expresar la descarga o el caudal. También es necesario, digamos, recordar la velocidad media del flujo de una corriente. ¿Qué es la velocidad media del flujo de una corriente? Obviamente el flujo se desplaza, digamos, a lo largo de un tramo de río, ¿cierto? En esta sección, ¿sí? Y esa velocidad del flujo de la corriente va a ser variable, ¿cierto? En toda esa sección, es variable, ¿sí? Y habíamos definido un poco en las clases anteriores cuando, digamos, habíamos hablado, discutido un poco sobre los principios, digamos, del flujo en canales abiertos, etc. Pero esa velocidad, fíjense, esa velocidad en un canal, en un río en un canal natural, un río, ¿cierto? Depende de los efectos variables de la fricción, obviamente, con la pared. Tengo una masa, un fluido, que, digamos, tiene, obviamente, una fricción, ¿cierto? En las paredes, tanto en estos lados, ¿correcto? Laterales como en el fondo, ¿correcto? Aquí los esfuerzos, obviamente, de corte son muy importantes y tienen, digamos, que ver mucho con, digamos, la distribución de velocidades, ¿correcto? Ahí habíamos dicho que en las paredes, obviamente, en estas paredes, la velocidad es cero, ¿correcto? Entonces también depende de la viscosidad, obviamente, del fluido, de la, digamos, de la tensión, o en este caso el esfuerzo, de la tensión superficial, perdón, aquí en esta superficie, en la interfase. Acuérdense que aquí, digamos, hay una interfase, aquí está el agua, ¿correcto? Y aquí tenemos el aire, ¿correcto? Hay una interfase. Aquí, digamos, en la parte interna o digamos, dentro de esa sección, de ese bloque o de esa columna de agua, pues cada molécula tiene estas fuerzas, ¿correcto? Están en equilibrios en las distintas direcciones, ¿sí? Pero obviamente aquí, digamos, en la superficie, ¿correcto? Debido digamos, a esa interfase entre el aire y agua, pues aquí una partícula, en este caso de agua, o una molécula, perdón, de agua, va a tener estas, digamos, este tipo o esta forma, digamos, de fuerzas, ¿correcto? Perdón, aquí ya me está saliendo, ¿sí? Por efectos, digamos, o por efectos, obviamente, esa interfase con, digamos, el aire, entonces hace pues que aquí, digamos, tengamos una superficie, digamos, media curveada, ¿correcto? A la cual le llamamos, digamos, a esta superficie de tensión, ¿correcto? Bien, las características también de la sección transversal es importante, sí. Cuando tenemos una sección definida, obviamente es otra cosa. Sí, vamos a tener menos variación, obviamente, en la distribución de velocidades. En, digamos, corrientes naturales, obviamente la variación de la velocidad va a ser mucho más, digamos, notable. La alineación de la corriente, la pendiente también es otro aspecto importante. En muchos casos ustedes pueden ver, digamos, en este caso, ¿sí? En esta sección que hemos dicho, ¿sí? La mayor, digamos, velocidad, estos son contornos de velocidad, las mayores velocidades se concentran obviamente cerca de la superficie. Vamos a ver a qué profundidad, pero cerca de la superficie, ¿correcto? Y en las paredes y en el fondo la velocidad es cero o disminuye hasta llegar a cero por las condiciones de, digamos, de no deslizamiento. Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Entonces, pero esto, imagínense, podemos ilustrarla a una sección regular, digamos, pero en una sección irregular, obviamente, es muy probable que estos, si bien es cierto, se producen en la superficie, pero no la vamos a encontrar en el centro del río o el centro del canal natural, sino de repente a un costado, dependiendo a la margen derecha, a la margen izquierda, etc. ¿Ya? Entonces, otro aspecto que es importante recordar, fíjense, ¿sí? Otro aspecto que es importante recordar, fíjense, es, digamos, esta grafiquita, ¿correcto? Que ustedes ven. Lo que observan, y la estoy señalando con el cursor, es el perfil de velocidades, ¿sí? Es el cambio de esa velocidad con la vertical, ¿correcto? Entonces, producto de una serie de investigaciones, de una serie de trabajos, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, se ha determinado, obviamente, que la profundidad, o perdón, que la velocidad promedio, ¿correcto? La velocidad promedio
en una corriente, ¿correcto? Se localiza aproximadamente al 60% de la vertical del tirante de agua medido desde la superficie, ¿correcto? Entonces tengo la superficie de agua, este es el canal o el río. Si mide, vamos a suponer que hay un tirante de 1 metro, entonces la velocidad promedio se concentrará ¿a cuánto? A 60 centímetros, ¿no? Al 60%. 60, digamos, al 60, digamos, por ciento de esa profundidad, es decir, a 60 centímetros se localizará la velocidad promedio, ¿correcto? O también otros prefieren expresar al 40% del tirante, pero medido desde el fondo, digamos, voy a poner aquí del canal o río en este caso, ¿correcto? O río, ¿ya? ¿Sí? Entonces, fíjense, estos conceptos debemos manejarlos. Seguramente más de uno de ustedes ya lo conoce, pero al 60% desde las medidas de la superficie, 60% del tirante, se concentra, digamos, la velocidad promedio. Muy bien. Asimismo, estas líneas, ya hemos dicho, de igual velocidad o contornos de igual velocidad, son aproximadamente paralelas, ¿correcto? Fíjense ustedes, estoy señalando con el cursor en el fondo y también en los costados, en las orillas, en estos costados, ¿sí? Obviamente en la superficie se presenta una disminución ligera. No necesariamente la velocidad máxima es en la superficie, no. Como vamos a ver más adelante, esa velocidad máxima aproximadamente se localiza entre el 20 al 25%, vamos a verlo con mayor detalle, ¿correcto? Vamos a suponer que esta es la vertical y la velocidad máxima va a estar, digamos, localizada aproximadamente, digamos, a esta profundidad, ¿sí? Desde la superficie, ¿correcto? Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos distintas secciones. Ya esto lo hemos visto en la primera, segunda clase, cuando hemos visto los principios, cuando hemos discutido los principios del flujo en canales. La sección, digamos, del canal triangular, canal trapezoidal, ¿correcto? El semicírculo, el círculo, etcétera, un canal irregular o natural, ¿sí? Y para cada uno de ellos, obviamente, hay una fórmula para calcular, obviamente, el área, ¿sí? Es muy sencillo en, digamos, en secciones definidas, como una triangular, un semicírculo, un trapezoidal. Pero en este tipo de secciones, obviamente, hay que calcular por tramos el área, digamos, hidráulica, ¿correcto? Para desarrollar un aforo, porque lo que queremos, nuestro interés de esta clase o de todas de hoy en adelante, es medir el agua, ¿correcto? Medir el agua, ¿correcto? Controlar qué criterios aplicamos para medir con los distintos métodos, ¿ya? Muy bien, entonces, fíjense, aquí presentamos con mayor detalle, fíjense, con mayor detalle, la velocidad promedio, cómo la calculamos. Y hemos dicho que estos son los contornos de igual velocidad, ¿correcto? Y hemos dicho que en el fondo las líneas son paralelas, obviamente, al fondo, y obviamente en el fondo también aquí la velocidad es igual a 0 por las condiciones de no deslizamiento. Hemos dicho que en estos puntos también en los laterales, también obviamente la velocidad es 0. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces las velocidades máximas se localizan por lo general en el centro, ¿correcto? Y las mínimas a los costados, ¿ya? Y en el fondo. Entonces, muy bien, este es digamos, el perfil de velocidades en un canal natural o en un canal también de sección definida, etcétera, en general, ¿correcto? Y que hemos dicho que se localiza, la velocidad promedio se localiza, ¿qué? Al 60%. Esto es igual al 60% ¿de quién? Del Y. ¿Y quién es? El tirante, ¿correcto? El tirante. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Pero fíjense algo interesante. ¿Y la velocidad máxima? La velocidad máxima se localiza aproximadamente entre el 5% al 25%, 30 a 15% aproximadamente, ¿sí? En promedio, del tirante, medido de la superficie. Es decir, la velocidad máxima no se localiza en la superficie. Cuando utilicemos el método del flotador, ¿correcto? Lo que vamos a medir es la velocidad superficial, en la superficie, ¿correcto? Entonces, bueno, la velocidad máxima, una vez más, se concentra aproximadamente a 0.05 a 0.25
del tirante, es decir, 5% a 25%. Si el tirante, si todo este tirante mide 1 metro, ¿correcto? Entonces la velocidad, por ejemplo, si Y mide 1 metro, ya ustedes saben que es el tirante, entonces la velocidad máxima se localizará, estamos hablando, digamos, en voz alta, se localizará a, ¿cuánto? Entre 5, vamos a poner aquí entre 5 centímetros, ¿correcto? ¿A cuánto? A 25 centímetros del tirante, ¿correcto? Tirante medidos desde la superficie, ¿correcto? Medidos desde la superficie, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí lo estoy, digamos, acotando del 5% al 25% de la profundidad del agua medidos desde la superficie, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Asimismo, fíjense, la velocidad media para ir consolidando se localiza al 60% medido de la superficie. Muy bien. Ahora, fíjense, la velocidad media en una vertical es la media aritmética de velocidades medidas, obviamente al 20% del tirante o al 0.2 del tirante y al 80% del tirante. Es decir, cuando hago dos mediciones, y esto va a depender, en algunos casos solo o no es necesario o basta con una sola medición al 60% del tirante y con eso pues tengo la velocidad promedio. Pero en otros casos no es suficiente debido a que a la variación, digamos, de la corriente, a la turbulencia que puede existir y a la profundidad del flujo, ¿correcto? Entonces esas cosas es importante, o esos aspectos, esos criterios hay que tenerlos en cuenta, ¿ya? Entonces, si medimos al 20, vamos a suponer al 20% y al 80%, tenemos dos velocidades, entonces la velocidad promedio en la vertical será la suma de las dos velocidades, el promedio aritmético, ¿no? La velocidad medida a 0.2 más la velocidad medida a 0.8 dividido entre 2. Aquí me da la velocidad promedio, ¿correcto? Y ya está, ¿ya? Así práctico, ¿correcto? Bien, entonces, aquí fíjense la velocidad media, ojo, esto es importante para poder, digamos, aplicar el método del flotador. La velocidad media en una vertical, este es otro criterio que ustedes deben saber, otro conocimiento, la velocidad media en una vertical es el 85, o varía, o podemos utilizar, del 85 al 95% de la velocidad de la superficie, siendo un 90% o 85% como vamos a utilizar nosotros con el método del flotador, de acuerdo a varias observaciones, varias mediciones hechas en distintos países, ¿correcto? ¿Ya? ¿Sí? Distintos lados, obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, por favor, su micrófono por ahí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ello? Si yo mido, vamos a suponer que la velocidad en este punto medida es 2 metros por segundo, ¿correcto? En la superficie, aplicando este criterio, si considero 0.85 o 0.90 o 90% o 85%, entonces mi velocidad, ¿cuánto será? 0.9 por 2, 1.8 metros por segundo. Esa será la velocidad corregida. Si utilizo 0.85, será pues 2 por 0.85 y eso es aproximadamente, ¿sí? 0.85 por 2, ¿sí? Aproximadamente 1.100. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense, una vez más, voy a, digamos, a repetir esta parte. En base, obviamente, de múltiples o, digamos, de investigaciones, de aforos, de observaciones, ¿correcto? ¿Sí? Se ha determinado que, digamos, la velocidad superficial o la velocidad media, la velocidad promedio es aproximadamente del 85 al 95% de la velocidad superficial. ¿Ya? Bien, entonces tenemos ahí, ya sabemos, digamos, la velocidad media representa o puede calcularse como hemos dicho el 85% o el 90%, 95% de, digamos, de la velocidad superficial, la velocidad media, ¿no? De la velocidad superficial. ¿Correcto? Bien, entonces ahora fíjense, vamos a hablar sobre el área de la sección transversal. Determinar el caudal, ¿correcto? Que pasa por una sección, requiere, obviamente, sí, determinar el área
seccionar, obviamente, el canal o el río para poder determinar, digamos, el caudal, ¿sí? ¿Me dan 30 segundos, por favor? Ok, entonces les decía, fíjense, que se necesita determinar, digamos, el área de la sección transversal para determinar la descarga, digamos, determinar, digamos, el caudal que pasa por una sección. ¿Estamos de acuerdo? Del canal, del río, etcétera, lo que fuera. Entonces, el método dependerá del tipo de sección. Por ejemplo, para canales revestidos la sección es bien definida y el área hidráulica será muy fácil, pues, ¿no? Canales rectangulares, trapezoidales, etcétera. Entonces, están definidos, ¿sí? Y no hay problema ahí, ¿no es cierto? Entonces, detenemos el área y fácil, medimos la velocidad y ya estuvo, ¿correcto? Tenemos el área definida, ojo, disculpen, tenemos el área definida, en consecuencia, podemos determinar, digamos, calculamos la velocidad y ya está, ¿no es cierto? Multiplicamos por el área y hallamos el caudal, ¿correcto? Me dan 30 segundos. Bien, entonces fíjense, para secciones irregulares puede terminarse con sondas rígidas, eso lo sabemos, ¿no? Sondeamos en distintos puntos, ¿sí? O flexibles, ¿correcto? La separación de las ondas depende del ancho del canal, obviamente, ¿no? Después vamos a hablar del método del correntómetro y del ASP, que ahí no necesitamos ya sondear, ¿no? Sino pasamos la navecita esa, ¿sí? El ASP, y automáticamente pues nos registra todo el perfil de velocidad, ¿no? Algo digamos, muy interesante, ¿no? Cómo ha evolucionado, obviamente, digamos, la tecnología últimamente, ¿sí? Entonces podemos utilizar, fíjense, esos anchos, ¿cómo podemos seccionar? Esa es la gran pregunta, ¿cómo seccionamos? Entonces hay algunos criterios, pongan atención. Si el ancho de la corriente, o el ancho del canal, o el canal en este caso de riego, tiene hasta 1.2 metros, entonces se recomienda seccionar cada 0.2 o 0.3 metros, o 20 centímetros y 30 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Si el canal, si la corriente tiene, digamos, a ver, por favor, colegas, tengan, digamos, más cuidado cuando ingresan, ya, por favor. Les pido por favor, ¿sí? Porque si no, esto, imagínense, vamos a colocar el video para muchos de sus colegas, digamos, que no han podido asistir y para que lo vean, etcétera. Entonces, de hecho, un poquito, digamos, desconcentra, ¿sí? Tengan apagados sus audios, por favor, ¿sí? Digamos, con mucho cuidado, digamos, sus audios, sus micrófonos, etcétera, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces, fíjense, tenemos, fíjense, para secciones irregulares, entonces, o para, digamos, dependiendo del ancho de la corriente, fíjense lo interesante acá. Ya para corrientes de 5 a 10 metros de ancho, ya es considerable, 10 metros, estamos hablando seccionar medio metro a 1 metro, por ejemplo, ¿no? Cada medio metro, 1 metro, seccionamos, ¿no? Si tenemos de 10 metros a 50 metros de ancho, de superficie libre, ¿correcto? Podemos utilizar de 1 metro a 5 metros, ¿no? Secciones, ¿no? Y de 50 a 100 metros, desde 5 metros a 10 metros, secciones, cada 5 a 10 metros. Muy bien, y podemos utilizar esta ecuación que ustedes ven para encontrar un tirante promedio. Vamos a suponer que hemos medido, ¿correcto? Hemos medido, digamos, a ver, me dan 30 segundos, a ver, me dan 30 segundos. A ver, hola, por favor. Sí, vamos a ver aquí, vamos a ver, una opción para... Hola, por favor, ahí están unos audios, ¿sí? Apagar sus audios, ¿ya? Bien, entonces, les decía que podemos utilizar esta formulita, fíjense. Miren, esto es muy importante, ¿ya? El tirante en este punto, más el tirante, más 2 veces el tirante en B, más el tirante en C dividido entre 4, y obtengo el tirante medio. En general, esta es la formulita, Y sub I, la sumatoria Y sub I por W sub I. W sub I, ¿qué cosa es? Eso es para hallar el área.
es el ancho, obviamente, de toda esta franja, entre A y C. Igual, cuando vamos a la franja 2, igual, aplicamos cuál es el tirante en A, entonces este tirante más 2 veces el tirante en B, más el tirante en C dividido entre 4, y obtengo el tirante promedio. A todo eso lo multiplico por el ancho de esta franja, entre, lo voy a dibujar acá, ¿correcto? Entre A y C, ahora, ¿no es cierto? Todo este ancho de esta franja. ¿Están de acuerdo? Entonces, muy sencillo. Y obtengo, obviamente, el área promedio, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí yo les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que, digamos, A es 1.2, B es 1.6. Estamos hablando en este punto. Aquí A es 1.2, B es 1.6 y C es 2.2 metros de profundidad tirante. Entonces, fácil, aplicamos nuestra formulita, 1.2 más 2 veces 1.6 más 2.2 dividido entre 4 y me da 1.65, ¿correcto? Si el ancho es 2 metros, fácil, ahora sí encuentro el área. ¿El área qué cosa es? Una vez más, es tirante promedio por, obviamente, el ancho de la franja, ¿correcto? Ya está. Si el ancho es 2 metros, multiplico este 1.65 por 2 metros y obtengo 3.3 metros cuadrados. Sencillo. ¿Cómo seccionamos, cierto? ¿Cómo encontramos el tirante promedio y cómo encontramos el área promedio? ¿Ya? Sencillo. Bueno, digamos, vamos a repasar los fundamentos más adelante del correntómetro, obviamente básicos, pero es importante, digamos, cuando nos encontramos con canales pequeños, queremos hacer algunos aforos más precisos y podemos dividir en 3, 4 secciones y, digamos, aplicar, digamos, este método muy interesante. ¿Ya? Bien, entonces, también la vez pasada, ¿correcto? La vez pasada habíamos hablado, ¿correcto? Habíamos hablado, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes? Habíamos hablado de, digamos, de esta ecuación, ¿correcto? También cuando hicimos la introducción a los principios del flujo en canales, hicimos una introducción a los fundamentos, y obviamente que el caudal aplicamos esta es la ecuación de continuidad, ¿correcto? Esta es continuidad, ¿sí? Continuidad. Esa la sabemos, ¿no? Velocidad por área. Fíjense, acá ya hemos medido el área o hemos calculado el área. Ahora, ¿qué nos falta? Medir la velocidad. Y ahora vamos a ver el método del flotador para ello, ¿no? Bueno, esto es en general caudal, volumen entre tiempo. Ya sabemos, metros cúbicos por segundo o litros por segundo para el sistema internacional. Muy bien. Entonces, aquí ustedes pueden notar más claramente, por ejemplo, ¿sí? Tengo estas 3 verticales. Dentro de estas 3 verticales o dentro de esta vertical puedo hallar su promedio, obviamente, y encontrar, ese es otro método también. Si yo he medido, obviamente, los tirantes en este punto, puedo encontrar, obviamente, un ancho promedio, etcétera, para poder calcular, digamos, un área promedio, ¿sí? Tengo un tirante, puedo encontrar también un tirante promedio entre estos 3 tirantes, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, mayor detalle cuando veamos el correntómetro, así que ahorita vamos a ver el método del flotador. Correcto. Entonces, fíjense, ¿qué se necesita para el flotador? Método flotador. Como mínimo 3 objetos, 3, digamos, objetos flotadores, digamos, esos objetos flotantes, ¿sí? Entonces, fíjense, pongan atención, el flotador se coloca aguas arriba del punto a partir del cual, obviamente, voy a hacer el cálculo, ¿correcto? ¿Qué se necesita además? Un reloj, se necesita una cinta métrica para medir mínimo. Se estima que de 7 metros para arriba, de 7 metros, de 7 a 15 metros, obviamente, podemos tener, digamos, esta longitud debería estar entre 7 a 15 metros aproximadamente, ¿no? 7 metros como mínimo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si una cinta métrica mínimo a 10 metros, yo le he puesto mínimo 10, pero podemos bajar hasta 7 metros dependiendo porque a veces no hay, digamos, en canales pequeños no es fácil encontrar, digamos, 10 metros así, digamos, donde podamos tener un flujo relativamente uniforme, ¿sí? Sin variaciones de las características del flujo para poder hacer una buena medición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, a partir de 7 metros, 10 metros ya es, digamos, considerable, ¿cierto? Como mínimo para poder, digamos, realizar, digamos, el aforo por el método del flotador.
reglas graduadas para medir las distancias y profundidades hidráulicas y algunas estacas, ¿no? Entonces colocamos el flotador, ya lo sabemos, ¿sí? Y, digamos, medimos el tiempo que recorre el flotador de este punto hasta este punto, ¿correcto? Ya está. 3 veces como mínimo sacamos el promedio y, digamos, podemos calcular su velocidad, ¿ya? Su velocidad. Muy bien. Procedimiento, seleccionar el tramo de canal o río, medición de la velocidad número 2, medición del área de la sección transversal. Ojo, hay que medir el área de la sección transversal, ¿ya? Hay que medir el área de la sección transversal representativa de este tramo, ¿ya? Estimación del caudal, ¿ya? Y fíjense, aquí el ejemplo, después vamos a ver un videíto, ¿ya? Un video que les va a gustar, seguramente. ¿Sí? Se tiene un canal de sección irregular cuyas características geométricas son indicadas acá, ¿no? Entonces tenemos esta longitud de 10 metros, aquí está el flotador, nos piden determinar el caudal promedio, ¿correcto? Entonces, tengo un ancho de la superficie libre, este ancho es 1.20 metros, este ancho, ¿correcto? Necesito obviamente determinar estas, digamos, profundidades, ¿ya? Hay que sondear, obviamente, hay que medir. Entonces, una vez más, longitud, 10 metros. Ancho de la superficie libre, bueno, aproximadamente este ancho, 1.20 metros. Y la profundidad, obviamente, que es otro parámetro o otra característica que hay que determinarla, ¿no? El tirante, ¿no? En la sección. Bien, entonces, la medición de la velocidad de tiempo, aquí 3 veces hay que medir, hay que soltar, por eso son 3 flotadores, ¿sí? 3 veces hay que medir. Y obviamente vamos a tener el tiempo, por ejemplo, para tiempo T1, 14 segundos, tiempo T2, 16, tiempo 3 o 3, 15, ¿no? Este es un ejemplo, ¿sí? Y digamos, podemos sacar un tiempo promedio, en este caso 15 segundos. Conozco la longitud, fácil, ¿cierto? Longitud entre tiempo, obtengo la velocidad. ¿Cuál es la longitud? 10 metros. ¿Cuál es el tiempo promedio? 15 segundos. 10 metros entre 15 segundos me da 0.667 metros por segundo. Ya calculé la velocidad, ¿correcto? Pero ojo, ¿qué hemos dicho? Esa es la velocidad superficial, ¿correcto? ¿Y qué hemos dicho? Que la velocidad media representa entre el 85 al 95% de la velocidad superficial. Por eso es que tenemos que afectarlo. Algunos, digamos, lo afectan por 0.9. Bueno, aquí para ser un poco más conservadores, por 0.85, ¿correcto? Para, digamos, aproximar esa velocidad superficial a la velocidad promedio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a este valor hay que multiplicarlo por 0.85. ¿Ya? ¿Ya? En algunos textos van a encontrar que para, digamos, por ahí en Schoology he subido una información, digamos, algunos dicen, oye, mira, para, digamos, corrientes naturales menores a 20 centímetros, 15 centímetros, pues hay que afectarlo por un, digamos, un coeficiente de 0.5. Para, digamos, corrientes mayores a tanto, a 30, 40 centímetros, ¿no? 0.85, 0.80, ¿no? Entonces, pero ojo, eso realmente no tiene, digamos, el sustento, no tiene, digamos, un sustento. El sustento real es que producto de una serie de mediciones, por ejemplo, en el caso de México, sí, en otros países en Latinoamérica también, ¿cierto? Entonces, en muchas corrientes se ha demostrado, digamos, que la velocidad media representa entre el 85 al 95% de la velocidad superficial. La pregunta es, ¿y acá en el Perú? ¿Correcto? En el Perú aún todavía, digamos, ese es un buen tema de investigación. Yo creo que debe estar por ahí también, ¿no es cierto? Hay que, es verdad, hay que hacer mediciones, hay que hacer, digamos, verificaciones en campo para poder definir un coeficiente mucho más aproximado, ¿sí? Bien. Entonces, muy bien, entonces la velocidad media, considerando esto, ¿sí? Corregida, será igual a 0. Este valor, 0.667 metros por segundo por 0.85 y nos da 0.57. ¿Correcto? Ahora ya determiné la velocidad. ¿Qué es lo que queda? Determinar la sección hidráulica. ¿Correcto? Entonces, hemos dicho que el ancho de la superficie libre de este ejemplo es 1.20 metros. Lo dividimos en 4 secciones. 1, 2, 3, 4. Cada una de ellas cada 30
centímetros o cada 0.30 metros, como ustedes ven acá. 0.30, 0.30, 0.30. ¿Correcto? Entonces vamos a aplicar nuestro ejemplo. ¿Qué dice nuestro ejemplo? Que el tirante promedio es igual a A más 2 veces B más C dividido entre 4. Eso es lo que estamos aplicando en este momento. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos acá. Vamos a calcular en esta, digamos, a ver, ¿sí? Vamos a, en esta, digamos, en esta franja, ¿correcto? El punto A, ¿qué tirante tiene? 0. Aquí el tirante 0 está en la orilla. 0 más 2 veces 0.2, este tirante 0.12, más 0.2, ojo, me dice, a ver, perdón. 2 por 0.2 más 0.25, obviamente. Una vez más, 0 más 2 veces por 0.12 más 0.25 dividido entre 4, y me sale que el tirante promedio para esta franja, ¿correcto? ¿Es cuánto? 0.1225 metros, ¿correcto? 0.1225 metros, es decir, 12.25 centímetros aproximadamente. Entonces ahora es fácil, calculo el área. ¿Cuánto vale esta franja? El ancho, 0.60, 0.30 más 0.30, 0.60, es decir, 60 centímetros. Tirante promedio, ¿qué hemos dicho? Área es igual ¿a qué? Tirante promedio por el ancho de la franja. ¿Cuánto es esto? 0.60 por 0.1225 metros, me da aproximadamente 0.0735 metros cuadrados, este es el área. El mismo procedimiento aplico para la siguiente franja. Y ya está. Calculo Y su 2. 0.25 más 2 veces por 0.18 más 0. Muy bien, entre 4 me sale 0.1525 metros de tirante promedio. Lo multiplico por su área, por su ancho, que es 0.6, y obtengo, digamos, 0.0915 metros cuadrados de área. Muy bien, ahora es fácil, ¿no? Ahora es fácil. ¿Cómo calculo el caudal, el área total? Área total, área sub 1, ¿correcto? Más área sub 2, ya está. Área total. 0.165 metros cuadrados. Ya estuvo. Entonces, ¿qué falta? Caudal, ¿a qué es igual? Velocidad por área. Ya tienen el área, lo multiplican por esta velocidad de 0.57 metros corregida por segundo y obtienen el caudal, ¿no? Aquí está. 0.57 metros por segundo por 0.165 metros cuadrados. El caudal que pasa por esta sección es aproximadamente 94 litros por segundo. Litros por segundo. Ya estuvo. Ese es el caudal que pasa, digamos, por esa sección. ¿Sí? 94 litros por segundo. Ya está. En resumen, obviamente se elige un tramo de 10 metros de longitud mínimo. Y he dicho que hasta 7 puede funcionar. ¿Correcto? 7 metros. ¿Sí? Porque hay que tener en cuenta, de repente vamos a unos canales, digamos, ya internos en los, digamos, en los bloques de riego y de repente no hay una longitud, pues, adecuada de 10 metros, ¿no? Pero hasta 7 podemos tener, digamos, una aproximación decente. ¿Estamos de acuerdo? Se colocan estacas guías, ¿sí? Se mide el tiempo que tarda el flotador y se determina la velocidad media, se determina la sección hidráulica y finalmente se calcula el caudal. Ya estuvo. Con esta formulita, velocidad media por área. Ojo, velocidad media. No la velocidad que obtienen obviamente del flotador, la velocidad superficial, no, a esa hay que afectarla por un coeficiente, hemos dicho, de 0.85, 0.9, hasta 0.80. Pero, ojo, alguien dice, no, pero si le pongo 0.80, 0.85 va a salir diferente valor. Sí, pues, no sale diferente valor. Hay que, digamos, realizar distintas mediciones con ya un medidor sofisticado, obviamente, para ver en esas áreas, en esas zonas, digamos, chequear cuánto, digamos, representa para ese tipo de canal, para ese tipo de corriente, ¿sí? Cuánto la velocidad media o la velocidad superficial o la velocidad promedio, cuánto representa de esa velocidad, digamos, superficial, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, ahora, antes de pasar, voy a compartir con ustedes, a ver, voy a compartir, después vamos a pasar a la ronda de preguntas, voy a compartir con ustedes, aquí está, ¿ya? No se preocupen, está en inglés, pero abajo está la traducción, ¿ya? Ustedes pueden chequear ahí.
Vamos a ver. Velocity of the water by timing how fast the ¿Están escuchando, no? floating object goes Sí. from point A to point B, and then we'll take depth measurements of the water Pueden leer acá abajo, across miren, the acá abajo channel está la so traducción. that we can calculate the area of water that is in the channel. We've created a document that you can find on our website that explains how to do this process, as well as a worksheet that will help you fill in the appropriate numbers so that a yardstick, you'll need 3 buoyant objects such as sticks, and then stakes, waders if you don't want to get too wet as you're going in the water. What we're going to do is get our timer or stopwatch. We're going to toss whatever measuring, whatever device we're going to measure, whatever floating object, upstream of our upstream marker. We're going to put it out somewhat close to the center, and then we're going to hit start on our timer as it passes our upper marker, and then go down to our lower marker and press stop. We should probably do that, like I said, 3 times to get an average velocity. So my stopwatch says 8.76 seconds. So I'll write that down. Las mediciones que van a obtenerse acá va a ser en pies cúbicos por segundo, pero no se preocupen, es el mismo procedimiento. 8.79 seconds. Got 8.11 seconds. Acá están los tiempos So if que ha I demorado, add ¿no? those 3 values together Ahí va a and sacar el divide promedio. that by the 3 measurements, I get the average of El 8.55. promedio es 8.5 My measuring tape segundos, is 25 8.55. feet from the upper to the lower marker. So now if I divide 25 feet by 8.55, I get 2.92 Esa es la velocidad feet que está obteniendo, ¿no? per second. Now that is the surface velocity of the water, and often you will find that hydrologists and those that are working doing flow measurements will recommend to take a percentage of that to lower the value, because the water at shallower depths is moving less quickly. Lo que está diciendo ahí, si ustedes han notado, es lo que hemos comentado, ¿correcto? Que lo va a afectar por digamos, un coeficiente, en este caso de 0.85 para, digamos, aproximar, ¿cierto? Dado que la velocidad superficial no es, digamos, la velocidad superficial no es realmente la velocidad promedio, ¿correcto? De lo que hemos hablado definitivamente. Ahora vamos a continuar viendo el... And so I'm taking 85% times 0.85 of that value, and I get 2.48 feet per second. Next, we're going to measure the depths across the channel at approximately 1 foot intervals to get an overall average depth across the width of the channel. We also need to measure the width of the surface of the water across the channel as well. Lo que se va a medir ahí es el ancho de la superficie libre, después, digamos, las distintas... The width is approximately 43 feet. Here it is reading about 1.1 feet. Go about another foot. Un pie es igual a 0.3048 metros, ¿ya? Es decir, 30.5 centímetros. I can take and add up all of the depths readings that I took across the channel, and then divide that number by how many depth readings I took. So I come up with an average channel depth of 1.1 feet. Now to get the square feet then of the water, I simply take the depth times the width. We measured 43 feet across, so 1.1 times 43 gives me 47.6 square feet. So it's CFS is
area times velocity. Es lo So que hemos hecho, ¿no? En el ejemplo. 47.6 feet of area times our 2.48 feet per second. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? ¿Ya? Lo que hemos hecho es calcular el área, obviamente sí, con nuestro método para calcular el área. Hemos seccionado, hemos tenido 2 secciones, y la velocidad, ¿no? Él también ya la afectó a la velocidad superficial. Gives us 118.1 c. Bueno, ahora a él le sale 100, si ha multiplicado su velocidad por el área, le sale 118 pies cúbicos por segundo, perdón. CFS of water as an estimate currently flowing in the Logan River. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto, digamos, el método del flotador no solamente lo podemos utilizar para, digamos, canales pequeños, ¿no? Sino también en ríos. Fíjense, como ustedes han visto, ¿sí? En forma clara, cómo en este tipo de corrientes se puede, digamos, utilizar también el método, digamos, del flotador. A ver, preguntas. A ver, vamos a las preguntas. A ver, Jorge Castaña dice, ¿cuáles deberían ser las características ideales, dimensiones, peso, material? Híjole, tiene que flotar, no hay otra. Tiene que estar, digamos, no hay una, digamos, ¿cómo te puedo decir? O sea, que pese tanto, porque se puede unir, va a depender mucho, digamos, de las características. Obviamente, tiene que flotar, ¿no? No tiene que hundirse, en pocas palabras, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Tamaño, una boya, ¿no? Una boya, ¿no? Digamos, tal como lo colocamos acá, ¿sí? Por acá está, ¿sí? Digamos que puedan, digamos, incluso, como ustedes han visto en el video, digamos, que acabo de pasar, es un pedazo, ¿no? Llaman ellos una estaca, ¿no? Un pedazo, ¿sí? Miren, si ustedes pueden chequear nuevamente, ¿sí? A ver, déjenme ver. Por acá está, ¿no? Velocity. Vamos a ver And press stop. We should probably do that, like I said, 3 times to get an average velocity. Times to get an average velocity. Like I said, 3 times to get press stop. ¿Ya? We should probably do that, like I said, 3 times to get an average. No hay una, te digo, no, mira, tiene que ser, digamos, de tanto por tanto y que pese tanto. No hay eso, no hay esa, no es, digamos, no hay una recomendación, ¿sí? Es muy relativo esa parte. Bien, ¿qué otra pregunta tengo ahí? Ingeniero, doctor. Sí. Doctor Igor. ¿Me escucha? ¿Un corcho también? Sí, un corcho. A ver, sí, ¿quién está hablando? Carlos Carpio. Carlos, dime, Carlos. Mire, claro, en parte también los colegas tienen razón, ¿no? Porque si ponemos como flotador algo que no tiene mucho peso, de todos modos va a haber una contraposición ahí del viento, por ejemplo, ¿no? Lo puede retrasar. Sí, pero uno ya es criterio, ¿no? En campo. Si tú te das cuenta que retrasa, utiliza otro, ¿no? Así de sencillo. Pero no hay una, digamos, una recomendación exacta que debe pesar tanto, que flote. Esa es la idea. ¿Ya? Ahí están diciendo, puede ser un corcho, puede ser una, ¿no? Entonces, un stick, o sea, le llaman ellos un pedazo de, digamos, de maderita que encontrar y flota, no de maderita, de tallo, ¿no? Que flota, muy bien, y esa la puedes utilizar, ¿no? Pero doctor, hay, digamos, unas, ¿cómo le llaman? Boyas, es una, digamos, una tipo como corchos así, que son muy adecuados para que puedan flotar sin ningún inconveniente. Pero cuando ya hay presencia del viento y cuando el flujo es subcrítico, entonces ahí hay que evaluarlo en campo y cambiar obviamente otro flotador de repente un poquito, ligeramente más pesado. ¿Ya? Doctor, he visto, doctor, que usan a veces botellas pequeñas de gaseosa con un poco de agua, ¿no? Lo llenan con una pita. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Y van a... normal, ¿no? O sea, lo larga a cierta distancia y recogen de nuevo, ¿no? Ya. No sé si. No, yo creo que habría que ver cómo está funcionando esa botella de agua o una botella semi llena, ¿no? O con un poquito de agua, ¿no? Flota perfectamente. Claro. No hay problema, ¿no? Entonces,
Por eso es que después lo afectamos por un coeficiente, ¿no? Porque justamente hay un error en la medición de esa velocidad promedio, ¿no? Para empezar, es una velocidad, digamos, superficial, ¿correcto? Y segundo, el flotador también puede ocasionar, pero en realidad lo que están midiendo es el movimiento del agua. Si es que el flotador es, obviamente, si es que es pesado, se va a hundir, de hecho, y no te va a medir. Si ya lo ves que se hunde, sencillamente se nos sirve, ¿no? Lo cambiamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea es hacerla varias veces, ¿no? Mínimo tres, ¿no? Si tenemos algún problema con el flotador, obviamente hay que probar otro y comparar, ¿no? Esa es investigación, eso es chequear, verificar. Ah, ya, mira, tengo este flotador. Lo que usted dice, no, mire, ahora, que puede ser, digamos, una botella vacía. Ya, la coloco, perfecto. Mido 3 veces, después lo hago con un poquito de agua más. A ver, ¿en cuánto disminuye realmente la velocidad? Probablemente sea un poquito, ligeramente más pesada, ¿ya? Más pesada, y puede afectar obviamente a la velocidad. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ingeniero. Sí, dígame. Claro, ok. Pero hay que probarlo, en campo hay que probarlo, de hecho. Pero no hay, donde voy es que no hay una recomendación de que debe tener exactamente estas características, ¿no? Va a depender de la magnitud, Ingeniero. obviamente, del caudal que está pasando por ahí, la corriente, obviamente, sí, digamos, del régimen de flujo también, ¿sí? Etcétera. Sí, dígame. Por ejemplo, Oscar. yo creo que, como usted dice, es cuestión de criterio, ¿no? Por ejemplo, yo en canales pequeños hasta una hoja he utilizado, pues, ¿no? ¿Y por qué he utilizado una hoja? Porque obviamente sé que no hay mucho viento y eso me va a reflejar mejor la velocidad del agua, porque la hoja no pesa casi nada, ¿no? Claro, y después la comparas con un stick, y con lo que, una, ¿cómo se llama? Y le puedes sacar, sí, dime. y lo que sí he tenido que en cuenta es que la hoja o el objeto en este caso caiga en el centro En el tiene que centro. caer en el centro, ¿no? Porque no lo voy a tirar pues al lado de la No. orilla ni nada de eso. Ahora, Y es más, Oscar, doctor, nosotros, por ejemplo, en esos 3 puntos hasta hemos calculado el área de ingreso del objeto, el área en el centro, el área al final, le hemos dividido entre 3 y las cosas nos ha salido mejor. Bueno, esa es la pero experiencia que puedo por repetir. supuesto, excelente. Calculas el área acá y también una en el centro y obviamente tienes un área hidráulica mucho más precisa, promediada. Y en cuanto al factor de corrección, disculpe doctor, a veces viendo el criterio, pues no, simplemente he sumado 0.85 más 0.90 y lo dividido entre 2 y lo he multiplicado 0 por 0.875 nada más, ¿no? ¿Sí? Pero ¿Sí? es cuestión de criterio, como dice usted, doctor. Claro, exacto. Algo que has dado en el clavo es colocar en el centro. Y en el vídeo también ustedes que han visto, este americano que dice colocar en el centro. Pero ¿por qué en el centro? A ver, si se acuerdan de los fundamentos. ¿Por qué en el centro? ¿Se acuerdan o no? Eso lo hemos explicado. Vamos a la figura. Ingeniero, Porque ahí está ingeniero, si me la permite. velocidad mayor. Exacto. En el centro Cada está. velocidad mayor, ingeniero. Claro, exacto. Muy bien, muy bien. Ingeniero, Sí, adelante. si me permite intervenir, Freddy Guillén, del Ala Camana Majes. Dígame, Freddy, adelante. Mire, recordemos que los objetos flotantes que están en superficie no semejan la velocidad real promedio del canal. ¿Por qué? Si nos fijamos en la imagen que está ofreciendo usted, el canal, la velocidad se da en el medio, justo en el centro de la sección del canal y subsuperficial. Claro. Ahora, según las experiencias que hemos tenido por acá, hemos comparado correntómetros con el método del flotador, con varios elementos. Y el más eficiente que nos ha resultado ha sido utilizando botellines, esos de tipo vacunas, pequeños, muy bien. llenados a un 30% con agua. Y eso asemeja, como está semisumergido, realmente refleja la velocidad real del canal, la mayor velocidad del canal. Y si promediamos las secciones, ¿no?, del canal, creo que nos acercamos más a la realidad. Y eso ha reflejado las experiencias que hemos tenido, comparado, por supuesto, con un correntómetro.
¿Cuánto ¿no? le salió el factor de corrección ahí de velocidad? Bueno, con 0,85. Ya, perfecto, está bien. Por eso siempre he enfatizado esta parte, que la velocidad, ojo, la velocidad media en una vertical es el 85 al 95% de la velocidad de la superficie. Lo que medimos con el correntómetro, ¿correcto? Es la velocidad, ¿cierto? Superficial. De repente aquí no lo vieron esta parte. Bueno, aquí había, digamos, hecho una corrección, pero, a ver, déjenme ver. Entonces hay que afectarlo, obviamente, porque, como hemos comentado, la velocidad que se mide es, digamos, superficial. Ojo, superficial. ¿Ya? Entonces la velocidad media está mucho más, hemos dicho, al 60%, ¿correcto? De esa, digamos, velocidad. Me dan 30 segundos que aquí hubo un problema con, digamos, a ver, déjenme ver. Esto es, ¿qué hora es? Ya, esta es. Ok. Y sí, además tenemos... Ingeniero, Un ratito, por favor, me dan 30 segundos mientras vamos chequeando esto. Ok, esto va. Esto lo sacamos un rato, ¿sí? Para que ustedes puedan notar ahí, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta velocidad, la que medimos es la velocidad, una vez más, la velocidad superficial, ¿no es cierto? Con el flotador. Tiene que estar semi-sumergido. Ojo, ojo. O sea, pero no hay una, ¿dónde voy? No hay una receta de cuánto debe pesar, ¿ya? No hay una receta cuánto debe pesar realmente, ¿no? Entonces, porque va a Sí. depender bien de la magnitud, obviamente, de la corriente, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Sí, correcto, ingeniero, pero hay factores que considerar, como Claro, el profesional, el ingeniero que me ha antecedido me dice que eh, indica y tiene mucha razón que hay que aplicar mucho criterio en cada claro, situación, en cada claro. experiencia. Si es un canal Así es. pequeño, no va a haber Ni hablar, gran significancia en ni usar el hablar, botellín que le indiqué o usar una hoja. ni No hablar, ni hay hablar. mucha diferencia, ¿no? Pero si Claro, usamos, estamos midiendo en un río, creo que hay que ser más meticulosos. ¿Por qué? Porque hay que, tenemos que seccionar ese río, ¿no? claro, Y si usamos claro. una es influenciada por el viento, no vamos a tener un resultado que se acerque a la realidad. Eso es totalmente correcto. O sea, en el sentido de que debemos validar, ¿correcto? Debemos hacer varias mediciones y debemos probar realmente con distintos flotadores, ¿no? Eso es una como investigación, por ejemplo, ¿no? Calibrar con los correntómetros, por ejemplo, por eso les digo que en realidad este valor de 0,85 o ese coeficiente para corregir la velocidad de 0,85 no es que ha salido de, digamos, de que alguien hizo magia y dijo, bueno, ya, 0,85, no, porque se ha hecho investigación en relación a ello. Es decir, se ha demostrado que de cientos de aforos con correntómetro y comparados con, digamos, obviamente de caudales que fluyen por un tramo de río o de un canal, ¿correcto? Se ha demostrado que la velocidad, digamos, media o promedio es alrededor del 85 al 95% de la velocidad, digamos, superficial, de esta velocidad que medimos con el método del flotador. ¿Ya? ingeniero, Esa es la idea. Ahora, ¿dónde voy para de una vez resumiendo esta parte? Es que no hay una receta, digamos, de decir de qué tamaño tiene que ser el flotador. Va a depender mucho, es criterio en campo, ¿sí? Si estoy evaluando una corriente muy pequeña, pues ni hablar, ¿no? Le coloco una media botella de agua, una botella de plástico con un poco de agua y se hunde, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Entonces, es cuestión digamos, en campo, poder, digamos, adaptarse. El concepto es lo más importante del método. Ahora, Ingeniero, buenas mínimo, noches. sí, ahorita, Darwin, mínimo, si estamos midiendo en 10 metros, si estamos utilizando 10 metros, ustedes deberían tener el área aquí en esta sección, ¿correcto? Sección 1, ¿correcto? Voy a poner acá sección 1 y acá sección 2 también, ¿no es cierto? Sección 2. Ahora, si ustedes quieren hallar también aquí digamos, otra medición, perfecto. Tengan mucho cuidado. Va a depender mucho, digamos, qué tan irregular es esto. La idea es que en estos 10 metros la sección sea en lo posible, ¿cómo le puedo decir? Tenga pocas variaciones geométricas en términos de ancho, ¿no? Vamos a escoger pues uno que tiene una garganta y después se amplía, etcétera. Esa sección no es recomendable para poder aplicar ahí el método, ¿ya?
¿correcto? Adelante, ahora sí, Darwin. Ingeniero, buenas noches. Sí, Darwin. para comentarle, quería comentarle, ¿no? Coincido con los colegas en cuanto a básicamente, pues, el criterio, ¿no? Siempre haciendo las mediciones tomando criterio, ¿no? Sin embargo, comentarle también ¿Cuál es su que, bueno, en experiencia? Olmos, en el caso de Olmos, hacemos, Ya. bueno, siempre hemos hecho mediciones con el flotador porque también falta de equipos, pero es un método válido, ¿no? Ahí empleamos el tema de una botella, ¿no? Llenada a la tercera parte. ¿Por qué? Ya. Porque si bien es cierto, la velocidad media no está en la superficie. Entonces, al tener ese peso, un peso, el flotador ciertamente que no es completamente flotante esa botella, estaría influenciando ahí la velocidad de ese punto, un punto subsuperficial, ¿no? Entonces Sí, pero estaríamos un poco ¿la has más, comparado? Ten mucho cuidado, porque eso no te garantiza. Si la has comparado, como ha hecho el colega de Arequipa, con distintos aforos, en buena hora. Todas las corrientes no son iguales, ¿ya? ya, Bueno, que lo entonces, verifiques, sí, buen punto. ¿ya? Que lo verifiques, Sí. porque de repente estás ahí, tienes que validar un poco tu coeficiente que hemos utilizado acá, ¿no? Este 0,85, ¿no? ¿Ya? De repente, como tú estás utilizando una botella un poquito, el flotador es un poquito pesado y se está, digamos, sumergiendo, ¿correcto? Entonces, de repente este coeficiente no, que vas a utilizar no es 0,85, sino de repente 0,9 o 0,92. ¿Entiendes? Pero habría que validarlo con mediciones reales de Con observación. equipos ya Ya, más claro, sofisticados, ¿no? claro, con un correntómetro, ¿no? Más sencillo. Claro, un correntómetro. Una, Ingeniero dos, Ingol. tres Ah, veces. ya. Dígame, Ingeniero. adelante. Gracias. Ingeniero Ingol, buenas noches. Ya, adelante. Le habla Henry Moncada de la Junta de Jequetepeque. Dígame, Henry Moncada, adelante. Mire, para comentarle, respecto a lo que es la medición con el flotador, le comento esto por el tema del trabajo que se realiza a diario y las experiencias que se tienen, tanto con correntómetro y en algunas oportunidades con el flotador. No hay algo específico en cuanto al flotador que se utiliza. Creo que lo importante que se tiene que tener en cuenta es que el flotador no se sumerja, y en cuanto a lo que es el uso de la botella, si bien es cierto se le puede agregar agua a la botella, pero que la botella no se sumerja, trate lo posible de flotar en el agua para poder hacer el recorrido. Lo otro, en cuanto al coeficiente del 85 a 95%, el cual usted está mencionando, acá en el Valle nosotros particularmente he estado usando el 0.8. Perfecto, ¿sí? ¿Sí? Está bien. Adelante. Siga. ¿Ya terminó su... Bueno, en cuanto al coeficiente, el 0.8. Diferencias en cuanto a resultados con el correntómetro. Contamos con un correntómetro OTT y también con un MF Pro. Las diferencias entre lo que es la medición del flotador con el resultado con el correntómetro, hay diferencias, un margen de error de 3 litros, 2 litros, 4 litros, ¿no? Bueno, eso es como un comentario que le puedo agregar. Excelente, excelente. Eso es muy bueno. Ustedes ya validaron, fíjense, ya validaron su coeficiente. Indirectamente está validado, ¿no? Entonces tienen un error de ¿cuánto? 2, 3 litros. ¿De qué magnitud? De repente representa eso menos de 1%, ¿no? Entonces, esta es la forma, ¿ya? Entonces, la idea es esa. Acuérdense que lo que se mide es la velocidad superficial, no a los 5 centímetros ni a los 10 centímetros de la profundidad del flujo medido de la superficie, no. Lo que tratamos de medir es la velocidad en la superficie, ¿ya? Eso puede sumergir, obviamente, el flotador un poquito, eso no hay problema. Para eso también manejan los factores de corrección de velocidad. Pero se han dado cuenta que esos factores 0,80, 0,85, 0,90 en algunos casos, si se sumerge, obviamente es muy probable, si ustedes lo comparan con mediciones del correntómetro, si sumergen, su coeficiente de corrección
va a ser un poco alto, es decir, mayor a 0.9, ¿ya? Mayor a 0.9, ¿correcto? Porque si nosotros le afectamos tal como lo está haciendo el colega de, digamos, Jequetepeque, con 0.8, obviamente la velocidad va a ser mucho menor, ¿correcto? Entendiendo que si se sumerge el flotador, obviamente podría, digamos, afectar la tasa, ¿no? La velocidad, ¿sí? Disminuir, obviamente, la velocidad. Bueno, entonces, en conclusión, ya para ir pasando a otro tema, es que hay que validar, ¿ya? En general, estamos hablando de 0.85 a 0.95 como coeficiente de corrección de velocidad superficial, pero eso puede ser a 0.80, como lo de Jequetepeque, por ejemplo. Lo que hay que hacer, hay que validarlo. Número 2, hay que tener mucho criterio cuando estamos en campo, ¿no? Entonces, un canal pequeño, correcto, de repente no encuentro los 10 metros, en 7 metros lo puedo hacer, en 5 metros quizás habría que evaluar cuál es, digamos, digamos, el desempeño del método y evaluar en campo el flotador, ¿correcto? Y número 3, colocar siempre el flotador al centro de la corriente, ¿ya? Y número 4, y creo que este es uno de los más importantes también, es tratar de ubicar una sección lo más uniforme posible, ¿ya? Eso es importantísimo, si no, no vamos podemos tener errores, y errores muy significativos en el cálculo de la velocidad, ¿ya? Bien, ahora fíjense, vamos a pasar, digamos, parece que hay algunas preguntas ahí, termino esto. Doctor, buenas noches. Sí, adelante, Gilmer, mientras voy... Disculpe, sí, Gilmer Benavides, Sistema Tinajona, Chiclayo. Sí. Para acotar algo y lo que el colega que me antecede estaba comentando, mire, experiencias acá también en Sistema Tinajones, en canales de tierra, hemos comprobado que aplicando el factor de corrección 0.8, daba también los resultados litros más, litros menos. Y en canales enlucidos, aplicar el factor de corrección 0.9. Entonces, por ahí también nosotros hemos descubierto que prácticamente están por ahí, ¿no? Y no hemos validado las experiencias, ¿no? De que ese sistema nos ha dado buenos resultados. Excelente. Muy bien, excelente, muy bien. Gracias, muchas gracias, Gilmer. Bien, aquí tengo una pregunta, dice, profesor, dice, a ver, aquí dice, a ver, el viento lo desviará, claro, sí, pues, si hay problema del viento hay que reevaluar ahí el método, ¿no? En cuanto aquí se flotadores, va a depender mucho de la magnitud, está bien utilizar el corcho, puede ser también. Una botella plástica, a ver, ¿qué más me dice acá? Dice, estos ríos tormentosos se debe buscar la sección más uniforme o mínima. Dice, en ríos tormentosos se debe buscar la sección más uniforme o mínima, ¿cuántos metros? Mínimo 10 metros, pero no solamente en ríos torrentosos, en todos los canales, lo ideal es tratar de ver una sección lo más uniforme posible, ¿ya? ¿Ya? Esa es la idea. No, pues, hasta que, digamos, se puede aplicar el método del flotador. Dice, por aquí tengo, dice, estaría bien usar una botella de plástico llena, y eso lo hemos discutido. El método flotador solamente aplicable para un flujo laminar, más no flujo turbulento. No. Para empezar, flujo laminar en ríos y canales no hay. ¿Ya? No hay flujo laminar, ¿ya? Por lo general es flujo turbulento, ¿ya? Eso. Y a peso, vamos a seguir. Estaría bien usar una botella. Bueno, ya, ingeniero, ¿hasta qué caudales se puede forar en el método del flotador? Depende. Fíjate, ahí estamos viendo, han visto ese riachuelo, ese río, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente, ¿cuánto? 4 por 4, 16 por 4 centímetros, más de 2 por 2, más o menos unos 5, no sé cuántos metros cúbicos por segundo, por ahí 4 o 5 metros cúbicos por segundo, pero, o sea, no tiene, o sea, si ustedes pueden, digamos, en lo posible, utilizarlo, digamos, en Río Grande después de hablar, ¿no? O sea, nos perdemos ahí, ¿no?
ni hablar, ¿no? Ahí hay que utilizar, digamos, ahora la última tecnología, los ADCP, ¿no? Los ADCP, ¿ya? En sistemas de riego creo que no habría problemas en seguir utilizando el flotador, obviamente con las validaciones que podamos realizar. Ríos Tormentoso dice, está bien utilizar el corcho, bien, tener en cuenta que si el flotador es muy ligero, el viento se lo desviará, claro. Sí, puede funcionar una botella de plástico llenada con una parte de agua, puede funcionar la botella, aquí de lo mismo. Profesor, ¿el factor de corrección 0.85 se aplica a la velocidad y no al resultado final? Sí, a la velocidad. Acuérdate que la corrección es a la velocidad, no al caudal total. ¿Ya? A veces se comete el error de aplicarlo al resultado total y eso no es correcto. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Eso no es correcto. Porque es la velocidad la que se está corrigiendo. ¿Ya? Bien. Tenemos en cuenta que el punto de la velocidad de la tercera parte del tirante, teniendo en cuenta que el punto, no se entiende esa parte, por la distribución de la velocidad. Claro, la distribución de la velocidad, sabemos que la velocidad promedio se localiza al 60% de aproximadamente del tirante en medio de la superficie. ¿Qué más ahí? Mientras más áreas secas te va a dar la medición más precisa. Hola, no tenemos audio, bueno. Y acá hay una final, dice, cuando la velocidad superficial es mayor que la velocidad promedio del caudal, es necesario corregir la medición del flotador multiplicando por un coeficiente que varía de 0.65 a 0.80, misma que debería. Elber, eso no es, digamos, ¿cómo te puedo decir? Una ley, ¿no? Es decir, eso no es uniforme para todo. Ya hablamos que hay que corregirlo, ¿no? Hay que validar, ¿correcto? En general, no lo digo yo, sino cientos de observaciones y mediciones que se han hecho, sí, digamos, demuestran que, vamos a hablar del 0.80 al 0.95, 0.85 a 0.95, sí, digamos, como coeficiente, ¿no es cierto? Pero ojo, por ejemplo, los colegas de Jequetepeque o Olmos, ellos tienen una experiencia muy interesante, y otros también del sur, ¿sí? Como Guillén, entonces ya han hecho algunas validaciones, y eso es importantísimo para poder chequear, digamos, ajustar digamos, ese factor de corrección, ¿ya? Una lámina de agua de 0,12, ¿qué factor? No, ahí es bajo, ahí es más bajo, ¿ya? Ahí cuando es la lámina menor a 15 centímetros, hay que, de repente el factor ahí es 0.6, 0.5, ¿no? Pero una vez más, digamos, tenemos que validar, ¿no? Porque aquí también hay un poco de incertidumbre, ¿ya? No es exacto, ya se dieron cuenta ustedes. La validación es importante, muy bien. Correcto, ok. Vamos, sí. Oscar, de nuevo. Rapidito nomás, solamente para mencionar de que el método flotador, al menos en mi experiencia, simplemente es como un plan B, ¿no? Porque si hablamos de agricultura moderna, irrigaciones modernas, debemos estar pensando en otras cosas, ¿no? Porque, pues, de todas maneras. No, lo digo solamente a manera de... Eso me ayuda muchísimo, por si acaso, me ha sacado de apuro muchas veces, pero claro. La idea es lo otro, ¿no? Ese es lo otro, son las estructuras que vamos a hablar más adelante, ¿no? Así. ¿Ya? Y en ríos, obviamente, los ADCP, ¿no? Los ADCP, ¿ya? Bien, entonces, gracias, Oscar. Bueno, este es algo, bueno, estamos hablando de sistemas de riego y también se van a encontrar con estas, digamos, con algunos chorros de agua, de repente algunos retornos, ¿no? Que ustedes quieren medir, ¿no? Entonces, este método volumétrico es muy sencillo, ¿no? Sencilla, forma, digamos, básica para explicar esta parte, ¿sí? Estimamos, digamos, por ejemplo, si tenemos manantiales, retornos de riego, etcétera, en surcos, ¿sí? Entonces, fácil, tenemos un recipiente que conocemos su volumen, ¿no? 10 litros, 15 litros, 5 litros, qué sé yo, ¿no? Entonces podemos sifonear o podemos conducir a través de una tubería, obviamente hacia ese recipiente y poder medir, digamos, el caudal, ¿no? Este es un método muy, muy sencillo, también utilizado en pozos, digamos, con extracción de agua por debajo de los 20 litros, ¿no? Ya 40, 50 litros. Hay otros métodos matemáticos también que permiten, digamos, evaluar eso, pero bueno, también se puede, obviamente, realizar, ¿sí? Pero algo sencillo, ¿no? Lo que tratamos de explicar acá es que conocemos el volumen de este recipiente, dividimos entre el tiempo en que demora a llenarse y ya estuvo, pues, ¿no? Fácil, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí algo representativo, tenemos una
tubería, que puede ser un surco, o puede ser, digamos, un retorno de flujo, ¿cierto? A la salida de una parcela, etcétera, ¿ya? Y podemos, un manantial también, ¿correcto? Nosotros en las zonas altoandinas, imagínate, hay unos chorritos de agua que salen, ¿no es cierto? Eso ustedes lo conocen, ¿no? Unos chorros, ¿no? Algunos grandes, otros pequeños, bueno, algunos de 3 litros, 4 litros, 10 litros, estos son más grandes, ¿no? Entonces esos chorros, digamos, pequeños, o esas cantidades de aguas pequeñas, nosotros podemos utilizar estos métodos en forma muy fácil, ¿no? Y poder, digamos, aforar, ¿no? Creo que esto es lo más sencillo. Entonces, si se desea medir el caudal que entra a un surco, por ejemplo, mediante un recipiente de 30 litros, el tiempo de llenado promedio es 3 veces, digamos, el tiempo de llenado promedio 3 veces medido de 10 segundos, por ejemplo. Entonces hay que medir 3 veces para tener también digamos, una mayor exactitud. Entonces medimos 3 veces, ¿cierto? Y conocemos la capacidad, el volumen, obviamente, de este recipiente es 30 litros, por ejemplo, ¿no? 30 litros, ¿no? Entonces dividimos el volumen entre el tiempo y encontramos el caudal. Ya está. El caudal de ese, digamos, de este surco, el caudal de ese manantial, etcétera, ¿no? Muy sencillo. Muy bien. Entonces, ahora fíjense, son 7:20, todavía vamos a introducir el tema de correntómetros, ¿ya? Ahora vamos a pasar a nuestro tema de correntómetros. ¿Ya? Correntómetros. Y antes de ello, ¿sí? Quiero pasarles un videíto. Pero, bueno, un videíto mejor después, cuando ya toquemos por ahí, expliquemos el fundamento del ADCP, ¿ya? Entonces, en esta parte del correntómetro, bueno, ya ustedes saben, ya es un instrumento, una herramienta, un dispositivo mucho más sofisticado. Y fíjense, lo que voy a hacer es explicar los fundamentos del correntómetro, ya en el sentido de, digamos, cómo es que se calcula la velocidad, ¿cierto? Cómo es que ahora, fíjense, estoy hablando allá antes, se puede decir que hasta el 2005 o 2010 podrían, y seguramente los colegas que están en la junta de usuarios, los, digamos, técnicos, los operadores que trabajan en la junta de usuarios, en las organizaciones, digamos, de regantes de usuarios, van a corroborar si aún todavía tienen. ¿Se acuerdan que antes habían esos correntómetros que seguramente para canales pequeños lo están utilizando, ¿no? Es que teníamos que medir, digamos, el número de revoluciones, ¿no? En el tiempo, cuántas digamos, revoluciones, digamos, en 30 segundos, en un minuto, etcétera, ¿no? Y después con la ecuación del correntómetro, calcular la velocidad. Eso se hacía antes. Y probablemente en algunas zonas todavía, en canales pequeños, digamos, se realice. Eso ya, digamos, ahora, con la tecnología ha avanzado tanto que ahora tenemos los correntómetros que nos miden directamente la velocidad. Ya está. La velocidad, vamos a ver un videito por ahí, y la integramos por el área, o multiplicamos por el área, y ya estuvo. ¿Correcto? ¿Sí? Pero voy a explicar ese fundamento, obviamente, porque es importante, digamos, de eso se trata el curso. ¿Correcto? Porque si la mayoría de ustedes agarró un correntómetro, sabe, hace las secciones, tal como hemos visto para el método del flotador, seccionamos, y obviamente calculamos la velocidad en distintas verticales, y ya está, multiplicamos por el área, y ya está, lo sabemos, ¿sí? Eso ahora, digamos, es más fácil porque ya el correntómetro te mide la velocidad, pero ¿qué internamente, qué es lo que hace o qué es lo que hacía, digamos, ¿no? Entonces eso vamos a explicar un poco, ¿ya? Entonces, vamos a hablar en esta parte sobre hidrometría. ¿Cuál es el concepto de hidrometría? ¿Ya? Sección de aforo también definir un poco. Velocidad promedio, que ya lo hemos discutido también, y el método del correntómetro. Vamos a hablar un poquito también del método del ASP, ¿ya? ¿Cuál es su fundamento? Y por ahí hay un videito que los voy a pasar para que ustedes tengan, digamos, una idea, digamos, cómo trabaja, ¿no? Muchos de ustedes, o probablemente también ya más de uno de ustedes haya visto, haya participado de un aforo con ASP, ¿ya? Entonces, como competencia en esta parte, la idea es aplicar algunos conceptos, digamos, para, digamos, determinar si, digamos, el caudal, si usando, digamos, el método del correntómetro, ¿correcto? Digamos, ¿qué es la hidrometría? Siempre hemos hablado de hidrometría. Fíjense que la hidrometría, fíjense, es una parte de la hidrología que mide el volumen de agua, así es sencillo,
que circula por una sección de una corriente, de un conducto, ¿sí? Natural, artificial, lo que sea, que fuera, ¿ya? Entonces, ese nombre de hidrometría deriva del griego hydro, que significa agua, y metron, medida, ¿sí? Y metron, medida, ¿ya? Entonces, esa es la hidrometría. Es una parte de la hidrología que nos permite cuantificar el volumen de agua que circula por una corriente, ¿ya? Por una corriente, un conducto, etc. Entonces, pero asimismo, algo que es interesante también que ustedes conozcan es que la hidrometría es parte de la hidrodinámica aplicada a la medición de la velocidad, el caudal y la fuerza de líquidos en movimiento. ¿Ya? Nosotros nos centramos en esta parte en la velocidad y el caudal, obviamente, ¿sí? Porque eso nos interesa, cuantificar la cantidad de agua para poderla asignar, para poderla gestionar, distribuir, controlar eficientemente, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? El aforo es un conjunto de actividades hidrométricas que llevan al final al cálculo de esa descarga del canal, de la corriente de agua, del río, etc. ¿Ya? Entonces, ahora ya podemos diferenciar aforo e hidrometría, ¿correcto? La hidrometría es una parte de la hidrología. La hidrometría es la que nos permite medir el volumen de agua que circula por una corriente, por una tubería, conducto. Y el aforo es el conjunto de actividades hidrométricas. A veces confundimos aforo con hidrometría, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, hay desde los más sencillos, obviamente, de la medición en canalitos de riego, fíjense como estos, ¿sí? Canalitos pequeños. Imagínense ahí colocar va a depender, una vez más, y el criterio, coloco una botella con la tercera parte de agua, pues se hunde, ¿no? Va a depender mucho de la magnitud, del régimen de flujo, ¿cierto? De la velocidad que hay en ese canal, ¿sí? Probablemente funcione bien, probablemente no. Lo más seguro que no. Canales pequeños hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y lo importante, una vez más, validarse es que estamos utilizando el método del flotador, pero en el método del correntómetro sí, pues, ¿no? Entonces, podemos utilizar también, digamos, el correntómetro, ¿no? ¿Y qué es la sección de aforo? Alguien seguramente se pregunta la sección de aforo. Es una sección transversal del canal cauce, que está localizado obviamente en el cauce del agua, en la corriente, donde se desea pues aforar, medir el agua, ¿no? Medir el caudal, ¿sí? Entonces, para tener una buena sección de aforo, ¿cierto? Hay que hacer un levantamiento topográfico, altimétrico de la sección transversal. ¿Sí? Aquí tenemos la sección transversal, ¿sí? Entonces, aquí podemos, digamos, definir una sección de aforo, ¿sí? Y poder, digamos, establecer ciertos criterios para poder medir el caudal, obviamente, ¿sí? Esa sección de aforo, fíjese, algo interesante, y aquí viene, debe estar ubicada en un tramo recto y uniforme. ¿Pero para qué? Para garantizar un flujo, ¿cierto? O para garantizar que las características del flujo o la variación de las características del flujo sean insignificantes, sean pequeñas, ¿correcto? Es decir, garantizar un flujo uniforme, ¿correcto? ¿Sí? Que no debe tener curvaturas, no debe tener malezas, etc. Debe estar ubicado en un tramo con características planimétricas regulares, es decir, los perfiles longitudinales, ¿cierto? Y transversales del cauce deben ser regulares para garantizar lo que acabo de explicar, el flujo uniforme. Es importantísimo el flujo uniforme, ¿ya? El fondo del canal o río debe ser suave y libre de piedras, debe tener una pendiente lo posible definida, no debe tener plantaciones, vegetación, ¿sí? Que, digamos, podrían, digamos, conducirnos a un, digamos, error en la medición de la velocidad del flujo, ¿cierto? De la velocidad del flujo y en consecuencia un error en la estimación del caudal. Entonces, evitar secciones de aforo cerca a los estribos de los puentes o estructuras, ¿cierto? No es recomendable porque ahí, por lo general, cerca a los estribos de los puentes, entonces el flujo tiende a ser rotacional. Y si es rotacional, imagínense, es complicado. Ahí hay un cambio, digamos, brusco también de la velocidad, etc. ¿Ya? ¿Sí?
Bien, en la práctica no es fácil encontrar tramos con secciones y perfiles regulares, ¿sí? Hay que tener mucho criterio. Y bueno, una vez más, esta es la velocidad promedio, lo voy a pasar rápido y esto lo hemos explicado, ¿sí? Hemos dicho que la velocidad máxima se localiza entre el 5 y 25% del tirante medido desde la superficie y que la velocidad promedio se localiza al 60% del tirante medido en la vertical, al 60% medido desde la superficie o al 40% medido desde el fondo, ¿correcto? Además hemos dicho que la velocidad obviamente promedio, ¿cierto? En una sección representa entre el 85 al 95% de la velocidad superficial, ¿sí? Esta velocidad superficial, ¿no? ¿Ya? Bien, esto también lo hemos determinado, lo hemos explicado en la, digamos, en el método del flotador, ¿sí? Cómo, digamos, poder seccionar de acuerdo a algunos criterios, ¿sí? Del ancho de la superficie libre, obviamente podemos establecer ciertas, digamos, anchos de sección, ¿sí? Y tomar los aforos, utilizar esta formulita, calcular el área, para calcular el tirante promedio, luego el ancho de la faja, calculamos el área, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos, fíjense, las mediciones obviamente con los correntómetros, ¿no? Estas hélices, ¿no? ¿Sí? Que van obviamente contra el flujo, ¿no? Para el flujo ingresa en esta dirección y va a mover obviamente esta hélice, ¿no? ¿Sí? La va a mover obviamente, sí, y se va a medir. Ahora una vez más, estos tipos de correntómetros, pues ahora ya directamente miden la velocidad, ¿sí? Antes, el fabricante obviamente nos da una ecuación de la velocidad, ¿sí? Hay que calibrarlo, obviamente en el laboratorio también hay que hacerle mantenimiento, etcétera, de esos correntómetros. Y bueno, en corrientes grandes, obviamente, hay que utilizar estos teleféricos, puentes, etcétera, ¿no? ¿Sí? Para poder, aquí tienen ustedes, miren, ¿sí? Para poder, digamos, tiene que tener un peso adecuado para, no digamos, para que no se lo pueda, para poderlo mantener a ¿no? Y pueda medir, digamos, la velocidad del flujo, ¿no? Ya, en general. Bueno, este es el ADCP, ¿cierto? Ahora, digamos, estas corrientes, y también no solamente, como vamos a ver por ahí en un video, no solamente corrientes grandes, también, digamos, corrientes de 5, 10 metros cúbicos por segundo, 4 metros cúbicos por segundo, puede, digamos, también utilizarse un ADCP, ¿no? Hay de distintas, digamos, características. Pero fíjense, medir esta corriente grande, imagínense, con, digamos, muchos metros cúbicos por segundo, 40, 50, 60, 80, 100, ¿sí? En épocas de avenida, etcétera, pues aplicar el correntómetro, ¿es posible? Sí se hace, obviamente, pero ahora ha salido esta tecnología, ¿no? Que es el Doppler Acoustic, digamos, o digamos el Acoustic Doppler Current Profile, que es, digamos, el ADCP, es un medidor acústico y que nos permite, obviamente, sí, obtener un perfil de velocidades a lo largo de la sección, digamos, hidráulica del río, ¿sí? O del canal, etcétera, ¿ya? Entonces, digamos, es un medidor, perdón, es un medidor, digamos, de corriente, le llaman hidrocáustico, ¿sí? Hidrocáustico. Acá está, fíjense. Aquí está el perfil de velocidades, de un ADCP. Fíjense, ¿cómo nos da, digamos, este perfil? La mayor velocidad, ¿dónde se encuentra? Acá. Digamos, medidor ADCP, hemos dicho que es un medidor hidrocáustico, ¿sí? Y es usado realmente para medir la velocidad de las corrientes, ¿correcto? Eso lo sabemos de agua. A un rango de profundidades, ¿correcto? A un rango de profundidades y que, digamos, usando el efecto Doppler, ¿no? Un efecto Doppler, digamos, de las ondas, le llaman sonoras, dispersadas de partículas dentro, digamos, de la columna de agua, etcétera, ¿no? De la columna de agua. Entonces hay un efecto Doppler allí que nos permite, obviamente, calcular digamos, esas velocidades, ese perfil de velocidades. Y obviamente trabajan para distintos rangos de frecuencia. Se estima que más o menos están entre 38, digamos, kilohertz a megahertz, digamos, de frecuencia, ¿no? Que trabajan estos ADCPs, ¿ya? Entonces, fíjense, antes de entrar, me dan 30 segundos, antes de entrar, digamos, vamos a hablar un poquito, voy a pasarles cómo se mide esto, ¿no? Aquí creo que voy a compartir con ustedes una
digamos, digamos, un videíto. A ver, esperen, me dan 30 segundos. Vamos a ver, creo que es, a ver, esto es ADCP. Vamos a ver a ver. Y después vamos a ver otro, a ver, vamos a ver este. Si este me permite, este no tiene traducción. Vamos a ver si este tiene, creo que este no. A ver si este tiene, a ver aquí. Vamos a chequear, no importa sí, a ver, desde acá tiene cuántos. A ver. That's right. Okay, we're gonna go. Miren, ahí está, ¿ven? ¿Ya? Yes. Este es el ADCP, ¿no? Miren, ahí lo están pasando, ¿no? ¿Sí? Miren, y obviamente tiene un sistema, obviamente sí, que se puede transmitir obviamente a una central, ¿sí? O a una computadora, ahí si están ustedes, obviamente. Tiene un software incorporado, ¿sí? Obviamente en la laptop, en la computadora, ¿correcto? Van a ver ustedes más adelante, bueno, ahí están pasando, ahí está midiendo ya, está registrando, ¿correcto? Está registrando. ¿Sí? Miren, aquí miren, ustedes ven, digamos, la descarga, cómo va variando. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Miren, ¿qué es lo que está? Miren, algunas características, ¿sí? Miren aquí la descarga, ¿cierto? En el top, en la parte superior, la medida, ¿sí? En el fondo, obviamente a la izquierda, a la derecha, ¿sí? 21. There it is. 27. Ahí está. Miren cómo ya se va armando el perfil de velocidades, ¿no? Y obviamente ya te arroja el caudal, ¿no? ¿Sí? 60. Ahí está. Miren, ahí ya ustedes observan caudal medido, 36 metros cúbicos por segundo, bueno, en el fondo, etcétera, la variación. ¿El total cuánto tienen? Sí, tienen alrededor de, vamos a chequear aquí, a ver, a 67, creo aquí no se nota sí, 67, creo en metros cúbicos por segundo, es el total. Miren, y este es el perfil de velocidades, ¿cierto? El perfil de velocidades, en la parte superior se puede observar la magnitud de velocidades, ¿no? Entonces, las mayores velocidades, como ustedes pueden observar, se localizan en esta parte, ¿sí? Del río, ¿sí? Vamos a chequear. Está, miren, aquí ¿sí? Miren, ahí están las mayores velocidades. ¿La agarraron? Ya llegaron al final, ¿no? 79. Well done. 84. Ahí está. Se va graficando la sección, el perfil de velocidades. 90. 94. 99. 100. Ahí está. Miren, sigue aumentando acá más de 100 metros cúbicos ya la medición. It's there, isn't it? That's there. Ya está. Ahí está la máquina, ahí está el software, ahí está. ¿Sí? Miren, ¿cuánto salió? ¿Cuánto salió? 102.38 metros cúbicos por segundo. Su perfil de velocidad, correcto, muy bien distribuida, obviamente. Muy bien, digamos, graficada, correcto, para evaluar, interpretar y agarrar ya en el documento, en el informe, ya uno comienza a describir, ¿no? Que los perfiles de velocidades o las velocidades máximas se localizan, digamos, a qué, digamos, distancia de la margen derecha, margen izquierda, cuyos rangos varían, qué sé yo, de cuánto.
vamos a ver acá, de 1.5 a 2 metros por segundo, a 2.5 metros por segundo, con un caudal total, ¿cierto?, de 102.36 metros cúbicos por segundo. Y ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, no sé, a ver, quiero que me cuenten alguna experiencia de alguien de ustedes, de la Junta. A ver, voy a recibir 2, 3 comentarios o experiencias que cuenten para que también se enriquezca, digamos, el trabajo, ¿sí? A ver, alguna, digamos, alguien que esté utilizando en sus valles, sí, ADCP, aforador ADCP, sobre todo para el río, ¿sí? ¿Alguien? Aló, ingeniero. Buenas noches. Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal, Inge? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Adelante, Inge, adelante. sí, mire, justamente aquí en Chancay, Lambayeque. Cristian, un ratito, ya me extrañaba, digo, ¿qué de Cristian que no ha preguntado la primera ronda? ¿Ah? No, Oye, Inge, sí, justamente estuve escuchando la clase, pero también he estado por la calle, no podía mucho participar, pero ya ahorita estoy en casa, entonces estaba atento a todo lo que usted ha estado exponiendo. Inge, con respecto a lo que usted menciona sobre las experiencias con el, ¿cómo se llama? Con el ADCP, que es justamente un perfilador acústico, ¿no? Exacto. Aquí en Chiclayo, quien tiene ese equipo es el Senami, ¿ya? Entonces nosotros tuvimos una experiencia con ellos, tanto en ríos, en el aforo de ríos, como en el aforo de un canal muy importante dentro del valle, que es el canal Pueblo Ferreñafe, ¿ya? En lo que es el río, ingeniero, bueno, como no podíamos comprobar con el aforo, con un correntómetro, para poder comprobar el resultado tanto del MF Pro con el ADCP, entonces, bueno, vimos la experiencia que nos mostraba el Senami, de la facilidad con la que se puede medir con este equipo que tiene una tecnología, pues una tecnología Doppler, es decir, como si fuera una ecosonda, ¿no? Que te va perfilando la parte del fondo del lecho del río o de la sección transversal donde se está aforando y te va midiendo la velocidad. Aparte que también, ingeniero, es súper seguro, porque hacer mediciones en río es un alto riesgo que uno corre, tanto el que va a estar sondeando en cada una de las verticales de esa sección transversal, como el que está en el guaro, porque hay también secciones del río que existen estaciones con guaro y se corre de todas maneras un riesgo, a pesar de que tú estás en suspensión, se corre el riesgo de que algún incremento o alguna palizada se atasque el equipo, ¿no? El correntómetro tanto de hélice o el de MF Pro y te jale, te haga caer o pierdas el equipo, ¿no? Es un riesgo, siempre se corre un riesgo, pero con este equipo ADCP, la experiencia hace de que sea súper, ¿cómo se dice? Seguro, la medición súper segura y obtienes un dato más rápido. O sea, la medición es oportuna porque obtienes el dato, por ejemplo, en río, dependiendo del ancho, pues en menos de media hora. Que cuando tú haces aforo con correntómetro demoras 1 hora, hora y media, ¿no? Y dependiendo del tirante, porque hay que saber de que a tirantes mayores de 90 centímetros, tú ya no puedes medir a 0.60 de arriba hacia abajo o 0.40 de abajo hacia arriba. Tienes que hacer 2 mediciones, a 0.20 y a 0.80 para encontrar la velocidad promedio. Entonces, Inge, ahí en ríos, como le decía, la experiencia fue única, amigable, robusto el equipo y súper seguro. Pero cuando ya fuimos a nivel de canales, ingeniero, ahí sí hubo, bueno, por mi parte, un poquito de desconfianza con este equipo. Bueno, tal vez puede ser de que el operador que fue en esa oportunidad no fue el anterior que estuvimos con el río, tal vez fue inexperto al momento de utilizar, pero sí marcó una gran brecha, ingeniero, en los resultados. Entonces, en el canal El Pueblo, que es estamos hablando pues de un ancho superior a 7 metros,
Entonces se hizo la medición con el ADSP y luego se hizo la medición con el correntómetro OTT-MF Pro y hubo una diferencia, ingeniero, de más de 1 metro cúbico por segundo. Ya. ¿Qué caudal tenía Estábamos hablando, ingeniero, en esa oportunidad, caudal de 7 metros y medio, 7.5 metros cúbicos por segundo, o sea, 7 cubos y medio por segundo. Entonces, nosotros arrojábamos un aproximado ya cercano a lo que nos mandaba la tabla, y ellos botaban más caudal que lo que nosotros arrojábamos con el OTT. Como le digo, puede ser que haya sido por el tema del operador, quien hizo el aforo, porque no estaba el que hizo en el río, que yo lo conozco en este caso. No sé si usted ha escuchado de Paul Mendoza. Paul Mendoza maneja muy bien este equipo del M9, del ADSP, pero había otro operador. Entonces, por ahí que hubo esa discrepancia, yo conversé con Paul y me decía, puede ser por el tema del operador, porque a este equipo también, ingeniero, se tiene que el tema de calibrarlo antes de meterlo a aforar o al agua. Se hace una especie de un vallecito de un calabozo, porque tiene, creo que tiene brújula, porque también te marca las coordenadas en GPS. Tiene GPS, Eso claro. Sí, sí, es un equipo de alta tecnología, pero también leyendo, ingeniero, porque hay información de esto, mayormente este equipo se utiliza en aguas donde son aguas tranquilas, por ejemplo, en lo que es el río Amazonas, aquí en lo que es en el Perú, muy bien funciona este equipo, pero en ríos turbulentos o que tiene pendiente como el Chancay, Jequetepe, que también creo que tiene bastante pendiente, las experiencias con el M9 no son tan amigables en el resultado. ¿Por qué? Porque justamente el oleaje de esa zona, porque por el tema de la pendiente, entonces hace de que el equipo, pues algunas secciones no lo mida, porque a las finales los 9 sensores que contiene el ADSP tiene que estar sumergido y a veces por el oleaje queda en el aire. Claro. Entonces, el técnico o el operador del ADSP hacía no solamente una sola pasada para obtener el resultado, sino hacía como 4 pasadas. O sea, del extremo A al extremo B, una pasada, y luego regresaba del B al A, y así hacía 4 veces y obtenía un resultado. Entonces, yo volví a pedir nuevamente que haga otra medición, y el resultado del aforo 1 con el aforo 2 en la misma sección, con el mismo tirante, ingeniero, también discrepaba demasiado. La discrepancia era mayor al 5%. Ya. Entonces, ahí con las experiencias que hay en los libros, que dice que ese equipo se debe utilizar para flujos de agua, como se llama, tranquila, como en el caso del río Amazonas, ¿no? Que es casi laminar, se ve superficialmente como si fuera una manta, ¿no? Pero en ríos caudalosos es un poquito que se discrepa en lo que es el Habría que evaluar el tipo, ¿no? resultado de un aforo 1 con un aforo 2 con el mismo M9. Sí, ahora, digamos, ha mejorado mucho esta tecnología. Habría que evaluar qué equipo. Hay algunos que se adaptan, obviamente, para medir velocidades altas. Ya estamos hablando de 3, 4, 5 metros por segundo. Entonces, que funciona muy bien. Ese es uno. Y número 2 es que sí, es verdad, para canales, digamos, de riego, digamos, ahí podemos tener problemas en los resultados, ¿no? Entonces, canales de riego estamos hablando de menores de repente a 5 metros, 8 metros por segundo, 10 metros por segundo, ¿no? Habría que validar esa parte, ¿no? Entonces, en ríos funciona, obviamente tiene, digamos, hay algunos equipos que solo lo que tú comentas es válido en el sentido de que, digamos, se requiere, digamos, de un flujo relativamente uniforme, ¿cierto? Que no tenga mucho oleaje, ¿cierto? Imagínate medir en un río de, ¿cierto? El ASP nos podría traer, a ver, por favor, por ahí Henry Moncada, por ahí Ingeniero Ingol, ingeniero Cristian, buenas noches. Adelante, pero hay algo, escucho un ruido.
escucho un con ruido, respecto... Henry. A ver, ahora. Sí, hay un ruido ahí, no sé, de repente es tu audio, ¿no? A ver, ahora. Ya, a ver. Ingeniero Cristian, buenas noches. Respecto a lo que estaba mencionando... Hola, el ingeniero, Henry, ¿qué tal? Buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches. Mire, respecto a lo que estaba mencionando usted, a lo que es el ASP, si nosotros nos damos cuenta, este equipo es un excelente equipo, pero es como se está viendo también, es como una lanchita. Y si es que el caudal en el río es un poquito, o el canal tiene una ligera pendiente, van a haber ciertas fluctuaciones o oleajes. Y esta lanchita no se va a sumergir correctamente para poder realizar un correcto foro. Y ahí donde usted mencionaba, el caudal tiene que estar lo más tranquilo posible y nos va a dar un excelente caudal. Excelente, claro, eso es. Sí. Ingeniero. Adelante, Gilmer, adelante. Bueno, sí, para acotar algo que estaba comentando Cristian, con quien compartimos el trabajo acá en el tema Tinajones, hacer recordar también, ¿no? Él mencionaba el Canal Pueblo, sí, efectivamente, lo que mencionó el Canal Pueblo es cierto, ¿no? Pero también tuvimos el inconveniente en el canal de descarga, la salida del reservorio Tinajones. Y ahí cuando la comparación con la tabla de descarga que teníamos, ya fluctuaba entre 1.400 litros, o sea, un cubo 400, un cubo 700. La diferencia era fuerte. Ahí viene lo que comenta Cristian, ¿no? Que un poquito que nos hizo dudar, ¿no? Pero en efecto, pues se requiere... ¿Eso lo compararon con qué? ¿Con qué otro lo compararon? Con una tabla de descarga que teníamos. Ok, que dejaron pero ya ¿la tabla de descarga está bien calibrada o no? No, eso le comento. Es una tabla de descarga que dejaron los alemanes cuando hicieron... Pues, hermano, ¿y hace cuántos años? Exactamente, por eso es que estamos en estos trabajos, ¿no? Estos trabajos ahí de repente el ADCP de repente les está dando buen valor y el que está mal es o puede tener la tabla, la curva de descarga, ¿no? Esta tabla que ustedes tienen en relación caudal, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí habría que verificar esa curva primero para poder actualizarla, chequear y después ya compararla con el ASP, ¿no? Entonces... Pero ya. Sí, le comentaba, en eso estamos porque va... La sección donde está esa mira o esa tabla o esa, digamos, ¿es regular? ¿Es definida? Exactamente, es definida. Ah, ya. Entonces la variación no debe ser mucho desde la fecha desde hace Después le comento, ingeniero, de que probablemente al MP Pro, a ver cómo hacemos eso. Claro, pero sería bueno esto, fíjate, más allá de que tenga lo que coincidimos todos, ¿no? Es validarlo, ¿no? Es de repente ver cuál es el error, ¿correcto? Y, digamos, en función a eso tomar o hacer un ajuste, ¿no? Puede que el ADCP les esté arrojando mayor precisión que los otros, digamos, el correntómetro, cierto clásico, etcétera, ¿no? Pero queda como trabajo, ¿verdad? Hay que, digamos, utilizar, digamos, obviamente que yo estoy de acuerdo también que donde hay, digamos, altas velocidades, donde hay pendientes, digamos, definidas y tenemos una turbulencia, es un poco complicado aplicar digamos, el ASP, ¿no? Pero bueno, ahí hay que tener obviamente secciones de aforo, sí, tener curvas, digamos, relación tirante-caudal, sí, para tener una idea, digamos, para distintas condiciones del flujo o de regímenes o magnitudes de flujo, ¿cierto? Poder, digamos, aforar o tener, digamos, o calcular, estimar la cantidad de agua que está pasando en ese momento, ¿no? Pero sigue siendo, digamos, una alternativa y moderna, y estoy seguro que van a ir evolucionando, vamos a tener mejores dispositivos que se van a adaptar a distintas condiciones, ¿no? Entonces, por ahí hay una pregunta, dice, en condiciones de material en suspensión que transporta para medir con precisión. Claro, es necesario, ¿no? Que, digamos, tener, digamos, los sedimentos, seguramente eso está refiriendo, material de suspensión de sedimentos, todos los medidores
tiene sus ventajas y desventajas. Acá la validación juega un papel. Claro, Elber, eso es importante, ¿no? Una de las grandes ventajas, como ya ustedes lo han acotado también, coincidimos en ello, es que facilita mucho el trabajo, facilita el trabajo, ¿no? Entonces, creo que todas las organizaciones de usuarios deberían tener, y hay distintos, sí, habría que ver los últimos que te permite aplicar a corrientes, digamos, más pequeñas, ¿no? Con magnitudes de caudal más pequeñas, ¿no? Entonces, ustedes han visto el bote digamos, para este río, obviamente es grande, pero hay otros más pequeños que son aplicados, obviamente, para corrientes más con menos caudal, ¿no? Entonces es importante también un poco chequear esa parte. Ok, muy bien, colegas, siendo las 7, la siguiente clase el jueves vamos a hablar, parte, ¿sí? 7:55, vamos a quedarnos ahí. Ya no hay más comentarios, nos veríamos digamos, el jueves, ¿correcto? ¿Algún comentario adicional? ¿Sí? Ingeniero, sí, adelante, un comentario adicional, ingeniero, sí. Justamente comentarlo a todos los colegas que están aquí presentes, este tema que usted está tocando es un tema muy importante, el tema de medición y de la instrumentación que se aplica y las metodologías también, pues, ¿no?, en los aforos. Contarle también la experiencia con el correntómetro, por ejemplo, para las mediciones y con el correntómetro, lo que sí nunca hay que dejar de tener en cuenta cuando se hacen las mediciones con el correntómetro, ya sea de hélice, de cazoleta, de eje vertical, eje horizontal o de los OTT MF Pro, que puedan ser por vadeo o por suspensión, que es con aforos con lastre también, siempre hay que tener en cuenta que ese equipo lo que nos va a medir es la velocidad. Y entonces también existen los manuales de dónde debemos hacer los aforos, en qué tipo de sección transversal o qué tipo de estación de aforo debemos elegir y la más idónea, ¿no? Entonces, siempre elegir esos tramos lo más lineal, recto posible, ¿no? Evitar las curvas, evitar las fuertes pendientes, porque si queremos aplicar otra fórmula y queremos medir con el correntómetro lo que es velocidad y luego aplicar Manning, se puede hacer, pero si queremos calcular el caudal en una sección de aforo con el correntómetro, hay que tener en cuenta lo que usted ha mencionado en este curso, ¿no? Y en los manuales que vienen. Por ejemplo, en el OTT MF Pro viene su manual y te especifica. Te dice, mira, con este equipo tú tienes que medir de esta manera. Siempre uno hay que guiarnos a lo que dice el manual y también a las experiencias que usted nos viene compartiendo en sus diapositivas y todos los colegas que venimos haciendo en el mismo trabajo, ¿no? Lo único que también hay que precisar de que con este equipo, con este correntómetro, no se debe tomar mediciones en un medidor como un Parcel o un RBC, porque ya el flujo cambia. El flujo cambia. Siempre que hay que hacer la medición aguas abajo de un medidor, o si no hubiera un tramo ya, o aguas arriba, pero ya aplicando, por ejemplo, si es que ya la condición no es muy favorable, aplicar la otra metodología, que es la metodología de integración o de 3 puntos. O sea, medir la velocidad en 3 puntos. Entonces, todo está en el criterio del operador o del aforador, ingeniero. Entonces, y también el otro propósito que nosotros debemos ver en campo cuando hacemos la medición es establecer una estación de aforo. Si la sección de aforo donde estamos haciendo es permanente, siempre vamos a hacer medición ahí, ya prácticamente a eso ya considerarlo como una estación de aforo e ir implementando con una mira, con una pose de observación, con un puente de aforo, porque mientras menos contacto hagamos con el agua, creo que vamos a tener un dato más confiable y ¿cómo se llama? Y va a ser, como se dice, más consistente los resultados para luego crear una tabla de descarga, porque ese es el objetivo final que debemos llegar como todo profesional que está, como se dice, pues, en la gestión del recurso hídrico, ¿no? Que es buscar las eficiencias y toda esa situación y calibrar las estructuras, para que también el usuario pueda saber, ¿no? A través de esta mira o con este tirante,
el ingeniero ha dejado tanto de caudal, aforado y comprobado, pues, ¿no? Entonces, eso debemos nosotros ir solicitando a nuestros jefes inmediatos o al presidente de la Junta de Usuarios o a los presidentes de comisiones de usuarios o comités de usuarios para que esto se vaya implementando y a las finales esto es una muy buena forma de ser eficientes en el recurso hídrico, que es la medición, pues, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Cristian, por tu comentario. Muy bien, colegas, muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Que estén bien. Así que el jueves vamos a continuar con el método del correntómetro. De verdad que estuvieron muy buenas sus participaciones. A todos, felicitarlos. También a todos los que están, hay más de 130 en sala. Hemos llegado hasta 140 hoy. Así que agradecerles por su participación y nos vemos el jueves, correcto, a la misma hora. Cuídense. Hasta el jueves, doctor. Listo. Muy bien, ingeniero. Saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches.